Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a dar inicio con nuestra síntesis noticiosa de Calentana Lubimex, donde informar con veracidad sobre el acontecer nacional e internacional es nuestro compromiso. Hoy miércoles 8 de octubre del año 2025, mi nombre es Indalecio Benítez, mejor conocido como el compañerito Inda. Iniciamos con noticias internacionales. Cerca de 500 elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos serán desplegados en Chicago. Unos 200 soldados de la Guardia Nacional enviados de Texas se encuentran instalados en Chicago, listos para dar desplegados, y ellos se suman a otros 300 miembros de Illinois que preparan para movilizarse en próximos días. De acuerdo con el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, la Guardia Nacional desplazada en Chicago permanecerá en el lugar por un plazo inicial de 60 días y tendrá como tarea proteger a los agentes de la patrulla fronteriza y a otras fuerzas federales que se encuentran en esta ciudad. Cerca de 500 elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos serán desplegados en las calles de Chicago. Israel suma 2 años asesinando periodistas en Gaza. La Federación Internacional de Periodistas ha anunciado 2 años de asesinatos de periodistas en manos de las fuerzas de Israel en el marco de la ofensiva puesta en marcha en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 67,000 personas tras los ataques perpetrados por Hamas y otras facciones palestinas contra el territorio israelí el 7 de octubre del 2023. La organización, que ha cifrado en 223 los periodistas y trabajadores de medios de comunicación palestinos que han muerto en Gaza, han denunciado el periodo más mortífero de la historia del periodismo y ha acusado a Israel de controlar la narrativa en el enclave desde que comenzó la ofensiva. Israel suma 2 años asesinando periodistas en Gaza. Piden Comisión Europea no responsabilizar a judíos por el genocidio en Gaza. La Comisión Europea ha advertido que el antisemitismo está en auge en Europa, hasta el punto de señalar que está en todas partes, y ha instado a que no se puede responsabilizar a la comunidad judía en Europa de las acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu contra la Franja de Gaza. Sabemos que el antisemitismo está ahora en todas partes, en nuestras escuelas, en nuestras calles y sobre todo en internet, ha señalado el comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, en un debate en el Parlamento Europeo centrado en el aumento del antisemitismo en Europa, tras recordar episodios como el ataque en las inmediaciones de una sinagoga a las afueras de Manchester la semana pasada. Pide Comisión Europea no responsabilizar a judíos por el genocidio en Gaza. Donald Trump amenaza con aplicar la ley de insurrección si jueces o autoridades locales bloquean el envío de tropas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría invocar la ley de insurrección para enviar militares a ciudades estadounidenses, después de ordenar el despliegue de centenares de efectivos de la Guardia Nacional a ciudades como Chicago y Portland en Oregón. Pese al bloqueo judicial hasta ahora no ha sido necesario, pero tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que invocarla lo haría, señaló desde el despacho Oval de la Casa Blanca, donde afirmó que si hubiera muertos y tribunales nos frenaran, o gobernadores o alcaldes nos frenaran, por supuesto que invocaría a esta ley.
Donald Trump amenaza con aplicar la ley de insurrección si jueces o autoridades locales bloquean el envío de tropas. Senado de Estados Unidos rechaza otra vez un presupuesto provisional y extiende el cierre del gobierno. El Senado de Estados Unidos rechazó este lunes el proyecto de ley demócrata con un presupuesto provisional para mantener el funcionamiento del gobierno federal hasta el próximo 21 de noviembre, extendiendo durante una semana más un cierre que ya afecta a más de 1 millón de trabajadores. El proyecto fracasó por quinta vez en una votación de 52 a 42 y que requiere al menos 60 votos favorables, lo que significa que los republicanos necesitan el apoyo de 7 demócratas si todo el grupo vota a favor, 8 si Rand Paul continúa oponiéndose a esta iniciativa. Senado de Estados Unidos rechaza otra vez un presupuesto provisional y extiende el cierre del gobierno. Atacan caravana de Noboa. El gobierno de Ecuador denunció intento de asesinato. Las autoridades informaron que la caravana vehicular en que se desplazaba el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue atacada por un grupo de manifestantes en una localidad del sur del país andino, en medio de un paro indígena decretado hace más de 2 semanas en contra de la elevación del precio del diésel. La ministra de Energía, Inés Manzano, informó que el incidente ocurrió cuando la caravana del mandatario se dirigía a una zona para la entrega de obras. Atacan caravana de Noboa. El gobierno de Ecuador denuncia intento de asesinato. Ya son las 7:17. Hasta aquí las noticias internacionales. Doy paso ahora a noticias nacionales. Doble balacera en Culiacán deja 5 presuntos criminales y un policía muerto. Policías estatales de Sinaloa y fuerzas federales abatieron a 5 presuntos miembros del grupo del crimen organizado en Culiacán. Los hechos comenzaron horas antes, cuando elementos de la policía estatal fueron agredidos por civiles armados en el estacionamiento del centro comercial del fraccionamiento Santa Cantabria. En esta primera balacera murió un policía. Horas después, en un enfrentamiento, mueren 4 presuntos miembros del crimen organizado. Soldados matan a 6 jornaleros en Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional aceptó que soldados mataron a 6 personas e hirieron a 2 más en Estación Manuel, municipio de González. Así lo reconocieron en un comunicado las comandancias de la 4ª Región Militar y del 48 Zona Militar. Aproximadamente a las 20 horas del día 6 de octubre del 2025, sobre la carretera de Ciudad Mante, Tampico, a la altura del kilómetro 71, personal militar que se desplazaba en un convoy de 3 vehículos refiere que una camioneta color blanco trató de embestir a uno de estos, por lo que al recibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras hicieron uso de las armas y lamentablemente 5 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas. Soldados matan a 6 jornaleros en Tamaulipas. Allá arriba. Homicidios caen 32% en el primer año de Claudia Sheinbaum.
Los homicidios en México cayeron un 32% en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, periodo en el que van más de 34,000 detenidos por delitos de alto impacto y más de 283 toneladas de droga confiscadas, según expuso este martes el gobierno con cifras preliminares. El promedio diario de asesinatos descendió a 59.5 en septiembre frente a los 86.9 de septiembre del 2024, último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que implica 27 homicidios menos por día, expuso Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La funcionaria además informó que este septiembre del 2025 fue el más bajo registrado desde el mismo mes del 2016 en homicidios dolosos. Homicidios caen 32% en el primer año de Claudia Sheinbaum. Omar García Harfuch destaca 59,283 denuncias de extorsión al número telefónico 089. Durante la conferencia de prensa mañanera de este martes, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó las cifras de la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada desde el 6 de julio del presente año. El funcionario señaló que desde su lanzamiento se han recibido 59,283 llamadas de denuncias de extorsión al número telefónico 089, representando un aumento considerable. Omar García Harfuch se destaca 59,283 denuncias de extorsión al número telefónico 089. ICE captura en Nueva Jersey a ex magistrado prófugo de Nayarit. El ex subfiscal y ex magistrado del Poder Judicial de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, fue detenido en Nueva Jersey y se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. De acuerdo con información de ICE, el exfuncionario permanece recluido en el centro de detención Centractual Elizabeth en la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey. Hasta el momento, el ICE no ha informado de la fecha exacta de la detención ni los motivos específicos del proceso migratorio. ICE captura en Nueva Jersey a ex magistrado prófugo de Nayarit. Diputados aprueban reforma a la ley de aduanas. Oposición reclama que no combate huachicol fiscal. Los diputados oficialistas aprobaron la reforma a la ley aduanera que busca combatir la corrupción, la evasión fiscal, reducir el contrabando, asegurar una competencia más justa para la industria nacional, lograr un mayor control sobre los productos que ingresan al país y los que salen de él, además de aumentar la recaudación fiscal. La reforma fue aprobada en lo general por 338 votos a favor y 129 en contra. La nueva ley establece la creación del Consejo Aduanero, que integra a la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Servicio de Administración Tributaria SAT y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Diputados aprueban reforma a la ley de aduanas. Oposición reclama que no combate huachicol fiscal. El sacerdote Bertoldo Pantaleón habría sido asesinado por su chofer, dice García Harfuch.
El sacerdote Bertoldo Pantaleón lo habría asesinado su chofer, aseguró este martes el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Al momento no tenemos ningún indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto, aclaró durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y dice, la investigación la lleva la Fiscalía General de Guerrero, en lo que pueda apoyar el Gabinete de Seguridad lo hará. El sacerdote Bertoldo Pantaleón habría sido asesinado por su chofer, dice Omar García Harfuch. Ya son las 7:25. Hasta aquí las noticias nacionales. Doy paso ahora a noticias estatales. Sitio anticorrupción del Estado de México sin datos de sujetos obligados. Solo 6 de los 541 sujetos obligados han sido cumplidos con la obligación de subir información a la plataforma estatal anticorrupción en el rubro servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, lo cual significa que el 99% de los entes públicos no están generando información para la plataforma digital estatal que busca combatir la corrupción, indicó Carla Isabel Colín Maya, integrante del Comité de Participación Ciudadana. Sitio anticorrupción del Estado de México sin datos de sujetos obligados. Ya no somos el estado con más feminicidios, dice Horacio Duarte ante el Congreso del Estado. Durante su comparecencia ante el Congreso local con motivo del segundo informe de gobierno de Delfina Gómez al frente del Poder Ejecutivo, el secretario general de Gobierno Horacio Duarte, al ser cuestionado sobre el tema, respondió que comparte el enojo por las muertes dolosas en contra de mujeres por razones de género, pero aseguró que este delito bajó el 15.38% este año y se va a cerrar el 2025 con el menor número de casos en los últimos 10 años. Ya no somos el estado con más feminicidios, dice Horacio Duarte ante el Congreso del Estado de México. Recibe la Secretaría de Movilidad 291 quejas por aumento no autorizado en tarifas del transporte público del Estado. La Secretaría de Movilidad del Estado de México recibió 291 quejas de usuarios de transporte público por cobros irregulares en la tarifa del pasaje, luego de que transportistas anunciaron la semana pasada un incremento de 2 pesos en la parada mínima. Sin embargo, no fue autorizado por la dependencia estatal. El pasado martes 31 de septiembre, con colcomanías colocadas en algunas unidades, el gremio advirtió que la tarifa pasaría de 12 a 14 pesos a partir del miércoles 1 de octubre. Recibe CEMOF 291 quejas por aumento no autorizado en tarifas del transporte público del Estado de México. Ya no somos el estado con más feminicidios, dice Horacio Duarte. Gobierno del Estado de México prepara nuevo protocolo para manifestaciones tras los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre en Toluca, donde se denunciaron actos de represión y restricciones a la labor de prensa durante una manifestación. El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, reconoció públicamente que hubo fallas en los protocolos de atención a protestas y adelantó que el gobierno estatal ya trabaja en la actualización de
directrices. Posterior a su comparecencia, Duarte aseguró que la administración de la gobernadora Delfina Gómez mantiene una postura firme de respeto a la libertad de expresión y al derecho a manifestarse, y subrayó que uno de los compromisos del actual gobierno es escuchar a todas las voces, incluyendo a las críticas. Gobierno del Estado de México prepara nuevo protocolo para manifestaciones. Chivas también tiene a su joya. Hugo Camberos le da el pase a México a los cuartos de final. Esto y más en las noticias deportivas. Desde el inicio del Mundial Sub-20 de Chile, se habló sobre varios de los futbolistas de la selección mexicana que tienen mucho talento. Uno de ellos es Hugo Camberos, que incluso hubo quien cuestionó a Eduardo Arce por no darle minutos desde el inicio, y hoy ante la selección local de Chile selló el pase a cuartos de final con 2 goles. Chivas también tiene a su joya. Hugo Camberos le da el pase a México a los cuartos con un doblete. Santiago Jiménez se emociona con el gol de Tayel Jiménez y Gil Mora en el Mundial Sub-20. La victoria que está clasificando a la selección mexicana Sub-20 a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Chile 2025 está más emocionando a todo el país. Pero no solo eso, ya que también otros jugadores destacados de la selección mexicana mayor están siguiendo muy de cerca lo que pasa con el tricolor Sub-20, y ahora el Chaquito Santiago Jiménez se ha manifestado con mucha emoción durante el triunfo que por ahora que consiguió México sobre la selección chilena. Santiago Jiménez se emociona con el gol de Tayel Jiménez y Gil Mora en el Mundial Sub-20. El hijo del exjugador del América que deslumbra con México en el Mundial Sub-20, este martes Tayel Jiménez fue clave en el triunfo de la selección mexicana Sub-20, pues hizo el gol que abrió el camino de un triunfo que terminó en goleada sobre Chile para avanzar a la ronda de cuartos de final del Mundial que se juega en tierras andinas, y además con su actuación confirmó lo que se esperaba del canterano de Santos Laguna. Su actuación en conjunto con la de Hugo Camberos es sobresaliente no solo por los goles, sino porque históricamente la selección mexicana ha padecido de tener buenos delanteros, y Tayel Jiménez está confirmando lo que se hablaba de él desde antes del inicio del torneo. El hijo de un exjugador del América que está deslumbrando con México en el Mundial Sub-20 de Chile. Familia Martínez ya tendría interesado para comprar a León. Luego de la ausencia de los panzas verdes de León del Mundial de Clubes, pese a haber ganado su lugar como uno de los monarcas de la CONCACAF Champions Cup, el equipo Esmeralda ha intentado encontrar en un interesado en adquirir el conjunto histórico del Bajío, y tras varias gestiones, al parecer Grupo Pachuca ya tendría un cliente preferencial. De acuerdo con información de ESPN, la empresa estadounidense Apollo Global Manager tiene como su principal prioridad adquirir el conjunto en el que milita el estelar mediocampista colombiano James Rodríguez, con intención de poderse meter de lleno a la Liga MX y al fútbol mexicano, como no lo pudo ser en el pasado
con la administración del entonces comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez. Familia Martínez ya tendría un interesado para comprar a León. Ya son las 7 de la mañana con 34 minutos. Hasta aquí las noticias. Nos vamos a un pequeño corte de comercios patrocinadores, grupos patrocinadores. Y alrededor de las 8:10 estoy de regreso con ustedes con nuestro siguiente programa de Crónica de Rancho, Guarachando la Noticia. No le cambies, buena música para esta mañana. Gracias a todos los que nos siguen. Ayúdenos a compartir. En un momento regreso con ustedes.